Hola chicos, la práctica que les voy a platicar es la número 5 sobre sistema cardiorrespiratorio. El objetivo general consiste en conocer la anatomía de los principales órganos del sistema cardiorrespiratorio e identificar las estructuras celulares que las componen por medio de la revisión de imágenes para así poder establecer la importancia dentro de la formación profesional. Como parte de su investigación previa, tienen que contestar a través de la elaboración de un mapa o de un cuadro sinóptico las siguientes cuestiones. Colocar los órganos que constituyen al sistema cardiorrespiratorio y describir brevemente la función que realiza cada uno de ellos. Describir qué relación existe entre el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio e indicar las características histológicas de las tres capas que conforman al corazón. Mencionar cuáles son los vasos sanguíneos y cómo están conformados histológicamente e identificar los elementos que constituyen el árbol bronquial y mediante una tabla indicar las diferencias y semejanzas anatómicas, histológicas y funcionales. Describir cuál es la constitución histológica de los pulmones. A continuación les hablaré de manera general qué es lo que constituye el aparato cardiorrespiratorio. El sistema cardiovascular está constituido por una red de conductos cilíndricos de varios calibres, a través de los que circulan fluidos, como son sangre y linfa. También se le conoce como aparato circulatorio porque transporta la sangre. El corazón, por su parte, bombea la sangre a través de dos aurículas y dos ventrículos. Los vasos sanguíneos transportan la sangre por medio de arterias, venas y capilares, y la sangre tiene como función principal el transporte, regular, proteger, recoger productos de desecho, y está formado por una parte denominada paquete globular que incluye a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos, también fragmentos celulares como plaquetas y un líquido denominado plasma o suero. Las funciones de la sangre. La sangre, como les decía, tiene la capacidad de transportar gases como es oxígeno y dióxido de carbono, transporte de nutrientes, hormonas y desechos. Regula la temperatura corporal, el pH y el agua. Protege y defiende contra enfermedades al producir anticuerpos e interviene en los procesos de coagulación. También interviene en el arrastre de productos de desecho, recogiéndolos. Se dice que han de eliminarse a través de los riñones, por medio de la orina y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. La anatomía del corazón. El corazón es un órgano hueco, encerrado en la cavidad torácica, localizado en medio del pecho, descansando sobre el diafragma, entre los dos pulmones, en medio de la columna vertebral y por enfrente del esófago. Tiene forma cónica y es del tamaño de un puño cerrado. El peso aproximado en un adulto de estatura media es de 250 a 300 gramos. De largo tiene 12.5 centímetros, de ancho 8.75 centímetros y de profundidad 7.5 centímetros. Tiene forma cónica, como les decía, y la punta se dirige hacia la izquierda ligeramente. Está formado por cámaras, válvulas, vasos sanguíneos y capas de tejido. Aquí tenemos un corte coronal que me muestra las cámaras superiores denominadas aurículas, las cámaras inferiores denominadas ventrículos, y la comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo derecho es a través de una válvula denominada tricúspide. Del lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Tenemos dos válvulas más en el centro de ese corazón, en la parte más profunda de las capas, y es la válvula pulmonar de color rosa y la válvula aórtica marcada con color amarillo. De los vasos sanguíneos más importantes tenemos la arteria pulmonar y la arteria aorta. De las venas, la vena pulmonar,
vena cava superior y vena cava inferior. Por otro lado, la arteria aorta se divide en su tronco principal, partiendo de su arco, en 3 ramas más. En este caso, marcada con el color azul, se denomina brachiocefálica. La rama de en medio, marcada con color verde, se conoce como carótida, y la de color amarillo como subclavia. En su interior tienen otra subdivisión más y podemos encontrar hacia arriba subclavia derecha, subclavia izquierda. Y en la carótida nos habla de una carótida derecha y una interna. A su vez, la brachiocefálica pues tiene comunicación con el arco de esa aorta. Ahora bien, las capas del corazón son el pericardio, que es una capa que envuelve completamente y protege al corazón. Está formada por tejido conectivo de 2 fibras, colágena y elastina. El pericardio a su vez tiene 2 capas o 2 hojas, una denominada epicardio y la otra denominada pericardio. La hoja pericárdica mira hacia dentro del corazón y la pericardia parietal hacia afuera. Tenemos la segunda capa, la más voluminosa, la más gruesa, denominada miocardio. Está constituida por tejido muscular cardíaco, que es el encargado de las contracciones musculares de este órgano, y la capa más profunda, denominada endocardio. Se trata de tejido epitelial de revestimiento y una porción de tejido conectivo, que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. También tiene músculos. Estos músculos se denominan pectíneos y se encuentran ubicados a la altura de las cámaras superiores, pero también tiene otro tipo de músculos, que son los músculos papilares. Ya más adelante les comentaré qué hacen estos músculos. Me falta mencionarles que entonces las capas del corazón están formadas por 3 tipos de músculo cardíaco, uno denominado músculo auricular, otro músculo ventricular y las fibras musculares. Aquí les presento las válvulas del corazón que hablamos en la diapositiva anterior. Tenemos un corte coronal del lado izquierdo, un corte transversal del corazón del lado derecho. Les muestro en un círculo azul la válvula tricúspide, como la observaríamos en el primer corte, y en el segundo corte, como se observaría. Después la válvula mitral, aquí la válvula mitral, que también se conoce como bicúspide. Es importante reconocer que la válvula tricúspide se encuentra del lado derecho del corazón y la válvula mitral del lado izquierdo. La válvula pulmonar, aquí está en los 2 cortes, y la válvula aórtica en los 2 cortes. A estas válvulas, la pulmonar y la aórtica, se les conoce también como semilunares. En este les muestro lo que son los músculos papilares. Los músculos papilares decíamos que van a ayudar a las cuerdas tendinosas a sostenerlas y que van a ayudar al proceso de la contracción. Son las que están señaladas en color amarillo. Las principales cuerdas son la cuerda basal, la cuerda intermedia y la cuerda marginal. Otra estructura importante son las trabéculas musculares. Esas trabéculas musculares van a evitar el flujo de la sangre de los ventrículos hacia los aurículas y son similares a los músculos papilares. Esta imagen representa 3 diferentes órganos, un corazón de res, el corazón humano y un corazón de cerdo. Esto es lo que se realiza de manera práctica en el laboratorio. Se hace una anatomía macroscópica para reconocer cada una de las capas que tienen los corazones y hacer una relación entre diferentes mamíferos. Como pueden ver ustedes, aquí marcados con letras, acá con números y aquí con el nombre completo, de manera general podemos ver que son órganos muy parecidos, tienen la forma cónica,
tienen cámaras, aun cuando son de otro tipo de mamíferos, no de humano, y que podemos hacer reconocimiento por la coloración. En el caso de este corazón de res, eh, con, con el número uno, pues hablaríamos de que estamos en la capa denominada pericardio. El número 2, que es la más voluminosa y la más ancha, quedamos que se llamaba miocardio. Y la 3, que es la más interna, formada por dos tipos de tejido, tejido epitelial y tejido conectivo, pues es el endocardio. Aquí podemos ver nosotros unas partes pálidas que me representan pues grasa. Recordando un poquito de la clasificación de los cuatro tejidos básicos, uno de ellos era la clasificación del tejido muscular. Existen tres tipos de tejido muscular: el esquelético, el cardíaco y el liso. El esquelético es una estructura estriada y vamos a encontrar fibras alargadas, agrupadas, que siempre van a acompañar a los huesos del esqueleto. La mayoría ayuda a mover pues huesos de ese esqueleto. En el caso del cardíaco, es el que forma las paredes del corazón. Es muy parecido histológicamente al tejido muscular estriado, con la diferencia que la acción en el tejido muscular esquelético es de voluntaria, mientras que en el cardíaco la acción es involuntaria. ¿De qué se encarga este tejido muscular cardíaco? De la contracción y relajación del corazón. Hay cuatro propiedades que tiene el corazón. Una de ellas es el automatismo y está referido a que es un músculo involuntario. En el caso de el tejido muscular liso, lo forman paredes de estructuras huecas. También está asociado a folículos pilosos. Aquí su acción es involuntaria también y estabiliza las estructuras y produce movimientos de materiales en su interior, que sería el caso del aparato digestivo. Es el que ayuda a hacer los movimientos peristálticos de este aparato. Aquí les muestro tres imágenes con un esquema de cómo sería la histológica, la representación histológica. Podemos ver que el tejido muscular cardíaco está compuesto por estrías. En su composición proteica va a tener cadenas de proteínas y bueno, va a formar bandas. Tenemos núcleos que son centrales, mientras que en el músculo esquelético tiene núcleos y estos están en la periferia y también tienen estrías. Ya comparándolo con el tejido muscular liso, si observamos no hay estrías, son núcleos ovalados y células filiformes que van a ser más anchas en medio y delgadas a los laterales. Otras características de este tejido muscular que hay que resaltar son, primero, que el músculo esquelético tiene fibras cilíndricas grandes con abundantes núcleos de localización periférica, como lo podemos ver en este corte histológico. El músculo cardíaco son fibras cilíndricas ramificadas, pero tienen un solo núcleo de localización central, como lo podemos ver en la imagen marcada con la letra B. Además de que va a tener discos intercalares y que estas fibras cilíndricas se unen y dan la apariencia de un pantalón, por eso se dice que son fibras apantalonadas. El caso del músculo liso son fibras más gruesas en medio, en la parte media, como lo podemos ver en el esquema y en la figura C, y finas hacia los extremos con un solo núcleo de posición central. Cabe mencionar que las características con aspecto microscópico son estas, pero que también es importante reconocer que tienen una capacidad de regeneración. En el caso del músculo esquelético y cardíaco, pues es limitada. Es un poco mejor en el músculo liso gracias a los pericitos. Aparte de que el diámetro de las fibras en el músculo esquelético y músculo cardíaco pues son grandes comparando con las del músculo liso, que son pequeñas. También la regulación de concentración pues es gracias a varios neurotransmisores, principalmente el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y el músculo liso es acetilcolina. La velocidad de contracción en el esquelético pues es muy rápida, mientras que en el músculo cardíaco es moderada y en el músculo liso es lenta.
Ahora bien, les voy a platicar un poquito de cómo es la anatomía del tejido muscular esquelético. Bueno, el tejido muscular esquelético se compone de haces de células muy largas, como habíamos dicho, cilíndricas, que tienen varios núcleos, por eso son multinucleadas, y que contienen muchos filamentos. Dentro de los filamentos vamos a encontrar las microfibrillas. El músculo esquelético está rodeado por tejido conectivo y denso llamado epimicio, que es lo que tenemos aquí en este círculo rojo. Se penetran las sustancias del músculo en su sentido de órgano y entonces lo va a dividir por fascículos, que es lo que nos representa en color rosita. Y cada fascículo está rodeado por el perimicio. Entonces, esta capa es la que va a conjuntar a todo el fascículo muscular. Y por último, ese perimicio pues es tejido conjuntivo laxo. Por último, cada fibra muscular individual dentro de un fascículo está envuelta en fibras reticulares, que sería el endomicio, que es lo que nos marca aquí en colorcito verde. Así que la anatomía del tejido muscular esquelético pues es tejido conectivo y que va a tener una parte denominada epimicio, otra perimicio y el endomicio. El epimicio es el que va a envolver al músculo completamente, mientras que el perimicio es el que va a unir a las fibras a través de fascículos y el endomicio envuelve en sí a cada uno de esas fibras donde adentro pues nosotros tenemos a las células musculares denominadas miocitos. Este esquema es lo que tenemos representado histológicamente aquí, entonces podemos ver claramente con la letra F los fascículos que están rodeados por ese tejido conectivo denotado con la letra P y después tenemos nosotros a la agrupación de esos folículos uniéndolos por dentro con el endomicio. Una fibra muscular está formada por miofibrillas. Cada miofibrilla contiene 1500 filamentos de miosina, que es una proteína, y unos 3000 filamentos de otra proteína denominada actina. Están interdigitados en yuxtaposición, otorgando a la miofibrilla el aspecto característico de zonas claras y zonas oscuras. Ahora bien, tenemos nosotros en esa miofibrilla bandas denominadas como A, que están formadas por filamentos tanto de miosina como de actina. Y tenemos también bandas I, que solamente están formadas por actina. También tenemos discos intercalares. Los discos intercalares dividen a la banda I por la mitad. Hay una parte denominada sarcómero, que es la unidad contráctil, aproximadamente 2 micras, y es la zona situada entre dos líneas, es decir, entre dos discos intercalares denominados Z. También tenemos nosotros una zona llamada H, que es la parte de la banda A formada solamente por filamentos de miosina. También hay una línea que se denomina M y que hay justo en el centro del sarcómero. Y pues lo que hace esta línea es anclar los filamentos de miosina y por tanto los filamentos de miosina están dispuestos en paralelo con los filamentos de actina. Una vez que les expliqué sobre el tejido muscular estriado, ahora sí podemos hablar de la histología que tiene el tejido muscular cardíaco en el corazón. Primero que nada, vamos a observar que hay una capa de tejido muscular estriado, que es lo que nos muestra la imagen derecha superior, y otro tipo de tejido muscular, que es un tejido muscular liso, lo que nos muestra en la imagen del lado izquierdo inferior. Otra cosa que podemos observar es la capa de tejido epitelial que está hacia la parte más interna del corazón y a esa es a la que se le conoce como endocardio y que también vamos a tener otra capa que es de tejido conectivo y que tenemos aquí que sería el epicardio o pericardio y que hay aparte de tejido conectivo pues la presencia de vasos sanguíneos. Esta imagen muestra las fibras estratificadas ramificadas
con uno o más núcleos. Aquí lo podemos ver con uno o más núcleos en posición central. Contienen discos intercalares, ya sabemos que son de control involuntario, localizadas en las paredes del corazón y nos ponen el primer corte, un corte longitudinal. Aquí nos ponen los discos intercalares con uniones adherentes. En la segunda imagen, un corte transversal igual del músculo cardíaco y lo vemos de esta forma las estriaciones. Aquí están, por ejemplo, los núcleos, estriaciones, la fibra muscular y nos representa las formas apantalonadas. Aquí los podemos ver. Tenemos también representado aquí la fibra muscular, las estriaciones, aquí están las estriaciones, los capilares, que aquí nos muestra unos capilares, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y pues los núcleos que están ahí intercalados. Esta imagen lo que nos muestra es precisamente cómo se ve el tejido muscular esquelético, que quedamos que es un tejido estriado y cómo lo podemos observar. Aquí están las estriaciones y rodeado por tejido conectivo que proviene del tejido muscular esquelético y que ya vimos cada una de sus partes, cómo está conformada una fibra muscular. Aquí tenemos a nuestro tejido muscular cardíaco y si se fijan tiene una disposición muy característica comparándola con el tejido muscular estriado esquelético. Aquí encima la imagen, lo que quiero mostrarles es el corte longitudinal de músculo liso, que ya lo conocimos en diapositivas anteriores, con núcleos aplanados y que se encuentran en el centro o en la parte más ancha de estas células. No hay estriaciones. El corte transversal de músculo liso, este es el que se observaría ahora sí. Tenemos núcleos también redondos, centrales. Y en esta imagen del lado izquierdo inferior, pues tenemos al músculo estriado. Del lado izquierdo, pues es el músculo estriado. Ahí están sus estriaciones con sus núcleos en la periferia. Y del lado derecho tenemos nosotros una imagen de cómo se observaría el tejido muscular estriado en un corte transversal. También tienen los núcleos en la periferia y aquí en medio hasta nos ponen un vaso sanguíneo. Esta capa corresponde al corazón, exactamente la capa de epimicio. Así que ya podemos distinguir entre los tres tipos de tejido muscular: el músculo estriado esquelético, muy parecido al músculo estriado cardíaco, con la diferencia de que los núcleos en el estriado esquelético son periféricos, mientras que en el músculo estriado cardíaco son centrales. Tiene solamente un núcleo, comparando con el músculo liso que tiene varios núcleos. Ambos, músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético, tienen estriaciones, mientras que el músculo liso no las tiene. La histología de los vasos sanguíneos me permite hablar de que hay una clasificación entre ellos. Hay arterias, venas y capilares. Están formados por capas. A esas capas se les denomina túnicas. La túnica más externa es la túnica íntima, formada de tejido epitelial plano simple. La túnica media, formada por tejido muscular liso. Y la túnica más externa, que sería la túnica adventicia, que está formada por tejido fibrocolagenoso. En el caso del capilar, no contiene todas las túnicas, solamente la arteria y la vena. La única túnica que contiene el capilar es la túnica íntima. ¿Qué otras diferencias habría entre una arteria, una vena y un capilar? En el caso de las arterias, tienen mayor tejido elástico. La túnica media es más gruesa con respecto a la vena, tiene válvulas en toda su trayectoria y transporta sangre rica en oxígeno, mientras que las venas van a tener válvulas, pero las tienen por segmentos, no lo tienen a lo largo en toda su trayectoria. Menor tejido muscular, menor tejido elástico. Sin embargo, la adventicia, la túnica más externa, es más gruesa y va a transportar sangre pobre en oxígeno.
Apoyándonos de la imagen informativa, vamos a hacer el reconocimiento de los vasos sanguíneos, es decir, la diferencia entre una vena y una arteria. La diferencia no radica en quién es más grande y quién es más pequeña, sino en las capas que posee tanto una arteria como una vena. Aquí podemos nosotros ver la capa de la túnica media que es más gruesa. Entonces eso me permite hablar de que esto se basa en que se trata de una arteria, como nos lo ponen en el esquema. Y la de arriba sería una vena. Entonces en eso nos podemos basar, que la túnica media siempre va a ser más gruesa cuando hablemos de una arteria. Sin embargo, quedamos que las venas, la capa que tienen más gruesa es la adventicia. Y con respecto a los capilares, eso sí, arteria y vena siempre van a ser de mayor calibre comparando con un capilar. Y el capilar solamente tiene tejido epitelial simple. Eso le va a favorecer para que haga el proceso de hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre un capilar y el alveolo. Aquí designado con letras tenemos representado pues a una arteria, aquí tenemos a una vena, aquí está un capilar, aquí hay otro capilar, nuevamente una vena, una arteria, y podemos ver que son de diferentes tamaños. Lo que sí podemos denotar es que las arterias son más redondas comparando con las venas, pero pueden ser de diferentes tamaños, rodeados aquí por tejido conectivo. El sistema respiratorio está constituido por una serie de órganos huecos y conductos por los que circula el aire, permitiendo al cuerpo efectuar intercambio gaseoso con el medio circundante. Los pulmones son dos órganos esponjosos que están situados en la caja torácica, formada por el esternón, costillas y parte de la columna vertebral. Están separados por una zona denominada mediastino, que es una cavidad o espacio hueco que aloja a los órganos corazón, tráquea, esófagos y vasos sanguíneos. Los pulmones izquierdo y derecho no pesan igual ni tienen el mismo tamaño, además de que sus divisiones son diferentes. El pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo alcanza en promedio 500 gramos. La clasificación del sistema respiratorio puede ser de dos tipos. Desde el punto de vista anatómico, se divide en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, mientras que desde el punto de vista funcional se divide en una parte denominada conductora y en una parte denominada respiratoria. En la parte conductora pues vamos a tener todo lo que es la cavidad nasal, la cavidad oral, incluyendo las partes de la faringe, oro, naso, faringe o denominada rino y orofaringe. Tenemos a la tráquea e incluye los bronquios principales, lobares y segmentados, mientras que la respiratoria contiene a los bronquiolos respiratorios, los conductos o sacos alveolares y a los propios alveolos. Uno de los órganos que pertenecen a este aparato respiratorio pues es la tráquea. Y la tráquea pues está formada por tejido cartilaginoso rodeada por tejido muscular. Nos dice que está compuesto por 4 capas: mucosa, submucosa, la parte cartilaginosa y la adventicia. Aquí podemos ver nosotros representado en color moradito en este corte histológico a la capa mucosa. Por abajo está la parte submucosa. Esto que vemos en moradito es parte del cartílago hialino, la capa cartilaginosa, y finalmente la capa adventicia. Se extiende la tráquea desde el borde inferior, nos dice, del cartílago cricoides hasta las carinas, que es la separación que bifurca hacia el bronquio derecho e izquierdo. Tiene aproximadamente una longitud de 10 a 15 centímetros y 2.5 de diámetro. Aquí se puede ver el tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado ciliado, aquí están los cilios,
con células caliciformes sobre una membrana basal. Por abajo de esa membrana basal, tejido conectivo, rodeando a la secreción exócrina, los acinos serosos y mucosos. En el lado derecho tenemos una imagen que muestra al tejido epitelial, es un corte transversal de tráquea. Tenemos después al cartílago hialino en forma de C, incompleto en la parte posterior. Por ubicación, pues nos presentan al esófago y a la glándula tiroidea. Los pulmones están divididos por lóbulos. El pulmón derecho está dividido por un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. La clasificación de los bronquios puede darse según la entrada a los pulmones, y entonces tenemos nosotros a los bronquios extrapulmonares, donde vamos a encontrar a los bronquios principales o primarios, y la otra clasificación es bronquios intrapulmonares, que encontramos a los bronquios lobares. Esos bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentarios. Esos bronquios segmentarios van a ser la primera división de los bronquiolos. Aquí podemos ver nosotros que después de la tráquea, cuando ya se bifurca esa tráquea, aparecen primero los bronquios principales y más pequeñitos tenemos a los bronquios lobares. Se sigue subdividiendo más pequeñitos a los bronquios segmentarios y finalmente pues vamos a aparecer la clasificación de los bronquiolos, que tenemos terminales y respiratorios. Podemos nosotros aquí ver la parte de los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente cada saquito alveolar compuesto por un alveolo. Entonces, anatómicamente, ¿qué hace diferente un bronquio de un bronquiolo? Primero que nada, el tamaño de los conductos. Los bronquios van a ser conductos amplios, grandes, mientras que los bronquiolos pues son conductos muy pequeños. Otra característica va a ser que los bronquios contienen cartílago hialino, igual que la tráquea. Entonces, este cartílago va a ir desapareciendo conforme los conductos se van haciendo cada vez más pequeños. Los bronquiolos definitivamente no tienen cartílago hialino, presentan unas células denominadas células clara, que son las que proporcionan factor surfactante para que los pulmones, cuando hacen la inspiración y expiración, pues finalmente las membranas no se peguen y colapse el pulmón. En esta imagen, denotada con la imagen número 9, es el cartílago, la presencia de cartílago. Aquí tenemos más cartílago. Podemos observar aquí en los bronquios menores aún presencia de cartílago y ya hay una membrana que recubre a todo el pulmón para protegerlo y esa membrana se llama pleura. En esta imagen, marcado con una flecha negra, como el número 1, tenemos a los lóbulos superior derecho, tenemos al 6, que son los bronquios segmentarios, tenemos al 4, que es la fisura horizontal de los lóbulos, el número 12, que es la fisura oblicua, el número 7, que es un lóbulo inferior derecho, la número 5, que me representa el lóbulo medio del pulmón derecho, la 8, que sería la tráquea, el número 14, que me identifica la carina, que me va a permitir hablar de dónde se bifurca la tráquea para unir a pulmón derecho y pulmón izquierdo. Tenemos el número 2, que es un bronquio principal en el pulmón derecho, el número 10, que es un bronquio principal pero en el pulmón izquierdo, el número 3, que son bronquios secundarios también denominados lobares. Tenemos el número 9, ahí ya lo voy a mencionar, lóbulo superior izquierdo, el número 11, superficies del pulmón, el número 12, fisura oblicua. El árbol traqueobronquial o árbol bronquial se localiza a partir de la cuarta vértebra
dentro de los pulmones. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros a los bronquios primarios o principales, a los bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Cada una de esas estructuras forman parte del árbol bronquial. Y no son otra cosa que vías aéreas de conducción. Se dice que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro o menos. Y los bronquiolos más grandes van a ser los bronquios segmentarios, que van a ir sufriendo ramificaciones consecutivas hasta llegar a los bronquios terminales. Y los bronquios terminales dan origen a los bronquiolos respiratorios. Después de los bronquiolos, nosotros tenemos a los alveolos. Cada una de estas curvaturas representa un alveolo y el conjunto de esas curvaturas me dan lugar a un saco alveolar. Está formado por tejido epitelial simple que va a permitir la difusión más fácilmente a través de la membrana para que se comunique con el capilar. Aquí tenemos nosotros a ese saco alveolar y está rodeado por esos vasos sanguíneos denominados capilares. El intercambio gaseoso se da. Primero, tenemos nosotros sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. Esa pasa a través del capilar y lo que va a hacer el alveolo va a permitir el intercambio de CO2 que se va a difundir a través de los capilares para ser exhalado y el oxígeno difundido hacia el interior del capilar. El oxígeno es transportado a través de la hemoglobina para ser distribuido hacia el corazón. Aquí tenemos tres imágenes. La primera en un aumento de 4X, toda extensión de HE. Podemos observar a los sacos alveolares. También tenemos aquí un bronquiolo. Aquí tenemos otro bronquiolo. Y con un aumento de 400X ya podemos nosotros ver qué tipo de tejidos contiene el bronquiolo. Aquí vemos nosotros el epitelio pseudoestratificado cilíndrico rodeado por músculo liso. En el aumento de 400X vamos a observar nosotros aquí ya sacos alveolares. Estos son los sacos alveolares que están formados por células denominadas neumocitos, ya específicamente en el alveolo. Tenemos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que los otros podemos diferenciarlos porque en el caso de los neumocitos tipo 1 son células aplanadas, mientras que los neumocitos tipo 2 son células redondas. Esta imagen de una muestra histológica me permite observar cómo sería un bronquio intrapulmonar y un bronquio terminal. Aquí tenemos nosotros el epitelio rodeado por su tejido muscular y esto que vemos aquí claramente es parte del tejido hialino. Aquí podemos observar en la segunda imagen más marcado, gracias a la tinción, ese tejido muscular y totalmente diferenciado al tejido epitelial. Y sabemos que los bronquiolos terminales van a estar rodeados por los sacos alveolares. Esto es lo que hace diferente a un bronquio de un bronquiolo. Aquí tenemos nosotros que son bronquiolos. Esta es la célula clara, el tejido epitelial, tejido muscular. Y acá tenemos rodeado por tejido conectivo. Sin embargo, no hay tejido hialino. Lo mismo podemos ver en este bronquio. Tenemos el tejido epitelial, alrededor su tejido conectivo, rodeado por sacos alveolares. Así que esta es la histología de bronquios y bronquiolos. Podemos observar los sacos alveolares. Aquí tenemos nosotros un bronquiolo. Aquí tenemos otro bronquiolo. Y representado por ahí un vaso sanguíneo, una arteria. Y acá tenemos unas venas. Aquí ya de cerca les muestro cómo son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Son importantes porque se encargan de la difusión de los gases, del intercambio gaseoso y por otro lado de proporcionar factor surfactante.
El número 1 me representa a los neumocitos tipo 1, son células aplanadas con núcleos aplanados, escasas mitocondrias y organelos, y les decía, son los que me van a permitir la difusión de los gases, mientras que los neumocitos tipo 2, designados por el número 2, aquí donde está la flecha en verde, son células redondas de núcleos redondos, tienen gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplásmico liso y rugoso, también vesículas electrodensas. Son esféricas, son cuerpos esféricos de material laminar y son los que proporcionan el factor surfactante. En caso de daño y destrucción de los neumocitos tipo 1, que son los que están aquí, los neumocitos tipo 2 van a aumentar el número y tamaño para compensar su función de intercambio gaseoso. Como parte del previo tendrán que nombrar esos órganos que constituyen al sistema cardiovascular y aparato respiratorio y decirnos la función que realiza cada uno de ellos. Aquí tenemos a los principales representantes. Así que ahora ya nos pueden explicar la relación que existe entre el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio. Hay algo denominado circulación menor, circulación mayor, que puede ayudar a contestar esta pregunta como parte del previo, el proceso llamado hematosis y la relación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. También, ahora sí ya nos pueden decir qué corte se observa y darnos el nombre de las capas, así como las características que conforman al corazón. También ya nos pueden decir cuáles son los elementos que constituyen el árbol bronquial, diferencias y semejanzas tanto anatómicas como histológicas y funcionales. Hasta pueden ustedes decir cuáles son ahora sí los bronquios lobares y segmentarios, así como los bronquios extrapulmonares y los intrapulmonares. Así que ustedes ya saben cuál es la constitución histológica de los pulmones, que a través de una muestra histológica pueden diferenciarlos también. Pueden observar sacos alveolares, que pueden diferenciar entre un bronquio y un bronquiolo, que además hay unas partes que no son tejido hialino, sino que representan parte de las células clara, que proporciona factor surfactante, y que la tráquea es característica también de un tejido especial denominado cartílago hialino. Para poder ustedes contestar parte de su actividad integradora, pues ya deben de haber aprendido a reconocer las capas del corazón, las características histológicas que conforman al corazón, que ya supimos que eran endocardio, miocardio, pericardio, y que también histológicamente podemos nosotros reconocerlas de acuerdo al tejido que tiene cada capa, además de cómo es la disposición del tejido muscular para poder diferenciar entre el liso, estriado, o también para reconocer entre un corte longitudinal y transversal del mismo tejido muscular estriado, y que pues entonces si nosotros aprendemos a ubicar el tipo de tejido y además las capas, podemos determinar histológicamente qué es lo que estamos observando. En este caso, esta imagen, espero la recuerden, les va a ayudar para contestar parte de su actividad integradora. Ya saben ustedes cómo se llaman los vasos sanguíneos, su clasificación y entonces cómo están conformados histológicamente, que en el caso del corazón le llamamos capas, hay capas que tiene el corazón, pero en el caso de los vasos sanguíneos que le llamábamos túnicas. Podemos terminar con el mito que qué es más grande, una arteria o una vena, y que realmente unas sí son más redondas que las otras, pero pueden tener los mismos diámetros. ¿Qué las hace diferente? Las túnicas. Una túnica es más gruesa y delgada dependiendo del vaso sanguíneo que estemos nosotros estudiando. Que también va a haber capilares y los capilares son diferentes, unos serán continuos, discontinuos y fenestrados. ¿Y qué hace diferente entonces una arteria y una vena? Bueno, pues ya quedamos que en el caso de las venas
tienen una capa más gruesa, pero también tienen una capa más delgada. Las arterias igual tienen una capa muy gruesa, pero también tienen una capa más delgada. Eso ya les toca a ustedes analizar, pues, qué las hace más diferentes. Finalmente, ¿en qué consiste la actividad integradora? En contestar varias cuestiones. El inciso A refiere a la descripción de la imagen, que es el corazón humano, que nombren las estructuras señaladas con los números, las escriban en cada uno de los renglones y expliquen la función que tiene cada una de las partes de ese corazón, además de que hagan la descripción del órgano indicando la función de este. En una segunda parte del inciso A, que digan cuál es el nombre de la estructura denotada con el número 1 y cuál es la denotada con el número 2, que describan las características histológicas. Esto se refiere a que digan de qué tejidos están formados y qué hace diferente a una estructura con el número 1 con respecto a la estructura denotada con el número 2. De la siguiente imagen tienen que identificar a qué capa pertenece y describir el tipo de tejido que lo conforman. Esta es una imagen que aparece en la actividad integradora. Yo les pongo otra para que puedan analizar un poquito más. Esta fue la parte fundamental o medular de la explicación del día de hoy, que pues sería como que la más complicada para ustedes y pues tienen que dar una descripción por qué decidieron a qué capa corresponde. En esta segunda parte, lo que tienen que hacer es describir la imagen, poner la función general de este aparato respiratorio y nombrar las estructuras señaladas con los números en la parte inferior y dar una función breve pero explícita sobre cada una de las estructuras. En esta imagen tienen ustedes que nombrar cómo se llama la estructura designada como A, cómo se llama la estructura designada como B. Aquí les ponen una llave, se refiere a toda la estructura y en el número 4 específicamente cómo se llama ese tejido que está señalando la flecha. En el número 1, cómo se llama ese tipo de tejido que está rodeando a esta estructura denotada con la letra A y cómo se llama el tejido de color morado que está designado con el número 2, así como el nombre del tejido del número 3. Finalmente, que le den el nombre a la estructura A y el nombre a la estructura B con los tejidos correspondientes. Muy sencillo, tienen que dar el nombre de la estructura y función denotada con el número 1 y escribir el tipo de tejido. Entonces, esta imagen se refiere a todo lo que estoy marcando con el cursor. Para su análisis de resultados y conclusiones, tienen que contestar las siguientes preguntas. Recuerden que solamente es la respuesta en un texto corrido en el que ustedes puedan relacionar cada una de las respuestas con respecto a las preguntas. ¿Cuál es la relación entre el aparato cardiovascular y respiratorio? ¿Por qué no todos los vasos sanguíneos tienen las mismas túnicas? ¿A qué se debe que en algunos vasos una túnica esté más desarrollada que en otras? ¿Cuáles son las características del músculo cardíaco? ¿Cómo se divide el aparato respiratorio? Menciona la histología de la parte conductora del aparato respiratorio. ¿Cómo diferencian un bronquio de un bronquiolo y a qué se debe esta diferencia? ¿Para qué te sirven estos conocimientos en tu formación profesional? Y que enlisten las conclusiones para esta práctica de sistema cardiovascular. Recuerden poner la bibliografía en formato APA.